Primero le quiero dar gracias a Dios. Le quiero dar gracias a Dios porque aquí en esta iglesia tenemos mucho conocimiento. Tenemos mucho, porque todos aquí leen la Biblia, ¿verdad? Eso es algo de estar agradecido. También estoy agradecido con Dios porque he notado que esta es una iglesia muy amorosa. Es muy amorosa. Y aún es razonable en su afección para los demás. Conocen que nuestra prioridad es amar al prójimo, es amar a nuestro hermano. Y eso lo tenemos como prioridad. Aún estoy agradecido porque noto que esta iglesia es definitivamente dedicada a Dios. Tenemos a Dios como nuestro único amor. Tenemos a Dios como nuestra primera ambición en todo lo que hacemos. Y estoy agradecido porque ustedes saben que enfrente de la adversidad, la oración y el amor son el arma más potente. Amén. Y porque ustedes saben que en medio del malentendimiento, un corazón abierto y una mente abierta vale más que el oro. Amén. Y porque ustedes conocen que la ley de Dios puede ser sumada en dos principios, que son ¿qué? Son amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Lo dice Mateo 22. Ahora, no sé si lo que veo en esta iglesia tal vez nada más es tal vez lo malo que pasa en esta iglesia tal vez pasa detrás de mi espalda, tal vez, no sé. Tal vez soy inocente e ignorante, que no noto la turbulencia que hay en esta iglesia, tal vez. Tal vez sea que cada vez que vengo en esta iglesia me pongo mis lentes de color de rosa para ver que todos son amorosos. Que es algo que yo hago. Siempre me dedico, siempre que vengo a la iglesia, me trato de poner los lentes de amor, ¿verdad? Porque eso es lo que se tiene que hacer cuando uno entra al templo de Dios. Ponerse de ese espíritu. Dejar todo el mundo, dejar no nada más el mundo atrás, no nada más sus preocupaciones, pero también sus frustraciones. Y eso es lo que yo trato de hacer, especialmente en los sábados. Tal vez nada más sea eso, pero en verdad, lo que veo aquí en esta iglesia no veo la misma división que veo en otras iglesias. Y eso se lo estoy diciendo de verdad. No veo la misma división que oigo que pasa en otras iglesias. En otras iglesias veo y oigo que se incitan tensión, a animosidad, división. Y es sutil a veces no se nota. No se nota en la forma en que se hace, pero es cierto, está allí. La persona dice algo, hay algo indirecto, o dice algo que es verdad, pero se nota que su actitud es un poco divisivo, es un poco tenso. Y aquí, aunque haya diferencias en opiniones, y sí las hay, sí noto que hay. Y eso es una bendición, tener diferencias en opiniones, eso es una bendición. Porque así se aprende más de uno a otros. Pero aquí, aunque haya diferencias, más veces que no, uno es rápido para resolver en vez de derrotar. Porque el amor hacia el prójimo
el amor hacia el hermano siempre viene primero. Antes que cualquier interés egoísta, antes que cualquier ganancia material, antes que pensar en su imagen, en la imagen y en la reputación de uno, antes que proteger uno su imagen y su reputación. El amor hacia el prójimo viene primero. Ustedes saben que primero es el amor hacia el prójimo. Y antes de eso es el amor hacia Dios. Pero como dice 1 de Juan 4:20, que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso. Porque ¿cómo va a poder amar algo que no ve si no puede amar algo que ve? Entonces, aunque primero es amar a Dios y luego es amar al prójimo, aunque eso es lo que va más importante, es amar a Dios, en el proceso primero hay que uno poder amar al prójimo para así poder amar a Dios. En el proceso, amar al prójimo es primero. En importancia, amar a Dios es primero. De acuerdo a 1 de Juan. Y he visto esto en esta iglesia. En la manera de cómo me tratan a mí. Gracias. También cómo trataron a mi familia cuando ellos estaban aquí. Y aun cuando había tensiones con mi familia. Cuando había malentendimientos con mi familia. A pesar de eso, siempre vi que la prioridad era de resolver el problema. Era de mantener unidad. Era de mantener esa relación. Y también lo vi en la forma en que trataron a mi hermano cuando él tenía sus problemas en esta iglesia también. Los ancianos, los diáconos, los miembros de esta iglesia. Todos estaban dispuestos a ofrecer bendición. Esta iglesia, esta familia de Chino, he encontrado que es una iglesia muy amorosa. Entonces, cuando yo estaba orando a Dios, preguntándole qué es lo que le debo decirle a esta iglesia para aconsejarla, ¿a dónde debemos ir? ¿Cómo debemos movilizarnos para seguir el próximo paso? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Por un rato razoné y no podía pensar en ninguna corrección. ¿Qué más hay que decirles? Es como una iglesia ideal, casi. Son amorosos, conocen la palabra, conocen la verdad y conocen diferencias en opiniones y aún son respetuosos en medio de esto. Y se dedican a aprender unos de otros. ¿Qué más les puedo decir? Pero el camino con Dios es infinito. Y eso significa que siempre hay campo para mejorar. Amén. Eso es cierto. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Dónde vamos de aquí? Ya sea si mi análisis de esta iglesia sea correcta o no. Aunque esta iglesia sea tan amorosa como yo pienso o no. Aunque en verdad ustedes lean la Biblia o no. Aunque conozcan la palabra. Aunque oren como debieran o no. Siempre hay una dirección que seguir. Y esa dirección es Cristo. Entonces, si estoy equivocado en mi análisis, ahora tienen una meta, que es Cristo. Ahora tienen una meta que llegar. ¿Qué es lo que describí en ustedes? Ser amorosas. Si estoy en error en mi análisis de ustedes, su meta es llegar a ese nivel. Pero si no, ahora saben que aún tienen una meta.
y siempre tendrán una meta, porque el camino de Dios es infinito. Entonces, ¿qué es esa meta? ¿Y cuál es esa ambición? ¿Y qué debe tener uno como ambición? ¿Tenemos una iglesia funcionable, miembros activos aquí? ¿Cómo podemos mejorar para siempre ayudar a las personas? Para siempre amar a las personas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Somos los mejores? ¿Esta es la mejor iglesia del mundo? Por supuesto que no. Pero ¿qué es nuestra misión? Y para dejárselas fácil, la respuesta correcta es la respuesta que siempre decimos en la escuela sabática de los niños. La respuesta correcta siempre es levantar la mano primero y luego. La respuesta es Jesús. Entonces esa es nuestra meta, ser como Jesús, alcanzar el nivel de Jesús. Y esa es nuestra ambición. Nuestra ambición siempre debe ser como Jesús, vivir como Jesús. Y si no eres como Jesús, así ya sabes que tienes espacio para mejorar. ¿Está claro? La palabra de Dios siempre debe ser el criterio de nuestro ser, de nuestro carácter. Jesús siempre debe de ser nuestro espejo. Entonces pregúntate esto. Cuando te ves en el espejo, ¿qué te falta? ¿Qué falta en tu vida? Cuando te ves en el espejo, ¿qué falta en tu carácter? ¿Qué defectos te impiden a llegar a esa santidad? ¿Qué defectos? Cuando te ves en el espejo, ¿qué defectos te impiden a reflejar a Jesús? Y para decirles esto, les tengo que decir esto, que el camino con Dios es un proceso continuo. Y no se va a facilitar, no se va a volver más fácil. Si han pasado por tiempos difíciles en el camino con Dios, no se va a volver más fácil. Pero déjenme decirles que eso no es un declaramiento desalentador. El que no se va a hacer más fácil no es un declaramiento desalentador. No es un declaramiento que produce desánimo. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que el camino con Dios no se va a facilitar, pero lo que sí sabemos es que nos vamos a hacer más fuertes. El camino con Dios no se va a alivianar. Y eso es verdad aún más en estos tiempos. Y no deberíamos orar que se aliviane. Sino que deberíamos orar que Dios nos fortalezca. Ser más fuerte para alcanzar esa santidad. En casos extremos yo entiendo, a veces tenemos que orar para que Dios nos aliviane nuestra carga. Y yo he orado así. Porque a veces la carga es muy pesada. O como yo oro es que primero estoy con ánimo. Dios, que venga la tormenta, que vengan las pruebas. Yo estoy listo. No importa lo que tenga que hacer. Yo quiero ser como tú. Haz todo lo posible para que en este día, que al fin del mes, que al fin de este año, yo sea perfecto. Yo hago esa oración y Dios, ¿qué me dice? Cumplido. Y luego cuando vienen las tormentas, se puso muy duro. Por favor, aliviáname, porque esto sí no lo aguanto. ¿Y Dios qué hace? Cumplido. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, hasta Él quería que se alivianara su carga. Y oró por eso también.
si ven esa historia. Y aunque oró que se alivianara su carga, ¿qué dijo? Pero sobre todo, no se haga mi voluntad, pero la tuya. Y ese debería ser nuestro ejemplo. Ese debería ser nuestra primera preocupación. Nuestro deseo primero debe ser que se haga primero la voluntad de Dios. Y él oró así, que su deseo primero era la voluntad de Dios, aún contra su propio deseo. Se despejó este hombre se despejó de su autointerés y fue dispuesto de pasar por cualquier cosa que Dios le enviara. Cualquier cosa, cualquier tormenta. Su prioridad no era tomar control de su vida. Su prioridad no era tomar su vida con sus manos para así evadir el dolor o las tormentas que Dios le tenía. Su prioridad no era estar cómodo. En vez de evadir el dolor, él se mantuvo en el camino de Dios y fue arrastrado hacia su destino. Y cumplió su misión. Fue arrastrado a través de su tormenta. Y no nada más cualquier tormenta, pero la peor tormenta que cualquier ser humano puede experimentar. Fue arrastrado por esa tormenta. No debemos que orar que sea fácil. Debemos orar que tengamos fuerzas, que Dios nos dé fuerzas. La prioridad no es que Dios nos mantenga del camino, pero que nos lleve, que nos pase por cualquier cosa para nosotros alcanzar su santidad. De acuerdo a Elena White, cuando Jesús estaba en el monte, Elena dice que, en Deseado de todas las gentes, Elena dice que un ángel vino a asistirlo, a rescatarlo. ¿Si han leído eso? Pero no para alivianar el cargo. El ángel vino para ayudarle, pero no para alivianar el cargo. No para quitarle la copa, sino para fortalecerlo, para ayudarle a tomar esa copa. El ángel vino a asistirlo, no para quitarle la copa, sino para asistirlo en que se tomara la copa, para fortalecerle, para darle la capacidad de tomar esa copa. Y este es un reflejo de nuestro camino con Cristo. Y la actitud que nosotros debemos tener hacia nuestro camino con Dios. Seguimos a Cristo, no para que nos mime, sino para que nos transforme. No para que estemos cómodos. Seguimos a Cristo no para que estemos contentos, pero para alcanzarlo. Para que nos transforme a santos. Y para que algún día podamos reconocer su voz. Y podamos reconocer su carácter. Porque nosotros ya estamos acostumbrados a sentir lo que Él siente. Para alcanzarlo, para poder enfrentarlo en el día final. Nuestra oración no debe ser que Dios nos libere de los problemas, pero que nos revele la fortaleza y el carácter que tenemos que ser para poder enfrentar, para poder cargar nuestra cruz, para poder enfrentar cualquier tormenta que venga hacia nosotros.
para poder alcanzar la fuerza y el nivel donde podemos decir a la tormenta que se calme y se calma. Cuando podamos dormir en el barco durante esa tormenta. Seguimos a Cristo no para estar confortables, sino porque Él es verdad. Seguimos a Cristo no por placer, no por placeres, sino porque Él es lo único que tiene sentido en esta vida. No seguimos al placer, seguimos a la verdad. Y si la verdad requiere pasar por pruebas y dolor, no seguimos al placer, seguimos a la verdad. Nuestra ambición debe ser Cristo. Nuestra ambición, siendo Cristo, hay mucho que recorrer. Si queremos ser como Cristo, si queremos alcanzar el nivel de Cristo, tenemos mucho que recorrer. Si nosotros como discípulos de Cristo, si vemos a dónde estaba Cristo, la vida de Cristo, todo lo que hacía, los milagros que hizo, las personas que amó, las personas que curó, todo lo que se despojó, si vemos a eso, nosotros como sus discípulos, porque ser miembros aquí somos sus discípulos, somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Si nosotros le preguntáramos, si nosotros algún día podremos hacer lo mismo, ¿qué le dice Cristo a los discípulos de acuerdo a eso? Vamos a ir a Juan 14:12. Si nosotros le preguntáramos, si nosotros como discípulos le preguntáramos si pudiéramos hacer lo mismo algún día. Cristo les dice esto a nosotros, a sus discípulos. Os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí Jesús dice a sus discípulos, a nosotros, que el que cree en Él va a poder hacer lo mismo, todo lo mismo que hizo Jesús, y aún mayores cosas, aún mayores obras. Vamos a Joel 2:28. Y esto es algo que aplica a nosotros, porque nosotros estamos en estos días. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se verá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y lo espantoso del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en el Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre los sobrevivientes a quienes Él llame. Aquí está hablando de los últimos días. Días que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y qué dice? Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Derramará su espíritu. Nosotros tenemos que estar listos para eso. Tenemos que estar preparados para recibir ese derramamiento, ese Espíritu Santo. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Vamos a estar listos para recibir? ¿O vamos a tener poco aceite, como las vírgenes? Tenemos que estar preparados para recibir esa bendición. Ese es el estándar. El estándar es Jesús. Poder llegar a esa santidad perfecta. Y tal vez no sea posible alcanzarla. Porque hay personas que creen que no es posible que un ser humano pueda alcanzar esa santidad. Tal vez hasta los apóstoles no la pudieron alcanzar. Pero para poder alcanzarla, para tener esa motivación de tratar de alcanzarla, uno tiene que creer que sí es posible. Sea posible o no, uno tiene que correr hacia esa posibilidad, como si fuera posible. Tal vez hasta los apóstoles no la alcanzaron. Pero hay que correr esa carrera con los ojos hacia Jesús, con los ojos hacia el final, con los ojos hacia el premio. Nomás si tenemos los ojos hacia Jesús, vamos a correr con todo nuestro ser. Ese es nuestro estándar, ser como Jesús. Piensen en eso. Piensen en todo lo que fue Jesús. Piensen en eso. ¿Cuántos cojos ha sanado? ¿Cuántos leprosos ha sanado usted? ¿Cuántas ciudades ha salvado? ¿Cuántos criminales has amado? ¿Cuántos milagros has hecho? Ese es nuestro estándar. ¿Cuántas pruebas has conquistado? ¿Te has puesto en situaciones que solo puedes depender en Cristo y nada más? Has estado en esa situación porque ahí es donde pasan los milagros. Cuando estás en una situación que no puedes depender en nada más, solo en Cristo, y te despojas de toda importancia. ¿Cuánto has despojado? ¿Y hay cosas que no estás dispuesto a despojar? ¿Qué son esas cosas que no estás dispuesto a despojar? Porque aquí podemos decir, aquí mientras estamos sentados, estamos cómodos, podemos decir, sí, yo doy todo a Cristo, yo despojo de todo. Pero cuando when rubber hits the road, se dice en inglés, cuando viene lo actual, ahí es donde se alza la ansia, se alza el estrés, y empezamos a titubear. ¿Qué decisión quiero hacer? ¿En real me puedo despojar de esto o no? ¿Qué es esa cosa que no estás dispuesto a despojarte? Si empiezas a pensar, es una cosa que cuando la piensas y piensas en dejarla, piensas en que no te importe, si sí o si no, empiezas a sentir un estrés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te mantiene agarrado? Ya puede ser tu futuro. Ya puede ser tu trabajo. Cuando piensas, si piensas en que vas a tener que dejar a tu trabajo para seguir a Dios, ¿cómo te sientes? Ya sea tu futuro, ya sea tu trabajo, ya sea tu carrera, tu educación, ya sea tu conocimiento. ¿Qué no estás dispuesto a despojar? Ya sea tu familia o el futuro de tus propios hijos. ¿Qué no estás dispuesto a despojar? ¿Tus expectativas de los demás? Si Dios te dice, te requiero este día, que ya no culpes a esta persona por esto, esto y esto.
Tú te sientes como que eso no tiene sentido, que te diga eso, y no lo quieres hacer, no lo quieres despojar. Una regla, una creencia que tú tienes, por cual vives, una regla que tienes para los demás, que si hacen esta cosa, te estresan. Esa expectativa que tienes que los demás, que tienes que despojar. Si tu camino con Cristo está fácil, si está cómodo, si está fácil significa que está cómodo. Y si está cómodo, ¿qué está cómodo? ¿El agua fría, el agua caliente o el agua tibia? El agua tibia es la más cómoda. Si tu camino con Cristo está cómodo es porque estás tibio. Uno tiene que estar caliente, porque cuando uno está caliente, es cuando uno está caliente cuando nos metemos al fuego, cuando tomamos riesgos, cuando nos despojamos, cuando dejamos nuestra agenda personal, nuestro interés personal. Ahí es cuando uno está caliente. Esta generación, la generación de jóvenes de estos días, ¿cómo se llama? The generation, the millennials. Esta generación es criticada porque los jóvenes de estos días como que fueron criados en la tecnología y están acostumbrados a tener todo lo que quieren y en el tiempo que lo quieren, mal acostumbrados. Y son criticados por eso. Y sí, es algo malo. Pero en este país es privilegiado a lo máximo. Aquí no tenemos que sufrir persecución. Hasta los pobres tienen que comer. Eso es una bendición. Pero también estamos mimados. También estamos mal acostumbrados. Cuando empezamos a pensar que todas las bendiciones que tenemos son nuestro derecho en vez de una bendición, ahí es donde nos empezamos a mal acostumbrar. Entonces, ahora como americanos, nos podemos relacionar con los millennials. Así como ellos se mal acostumbraron de una forma, así nosotros en este país tan privilegiado estamos mal acostumbrados. Vamos a ir a Mateo 11:8. Porque he hablado de este versículo antes. Dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de ropa delicada? Los que llevan vestidos delicados en casa de los reyes están. Pongan atención a ese versículo. Porque un hombre cubierto de ropa delicada, en el griego dice malakoi. Malakoi. Y malakoi significa una persona suave, una persona que se ha acostumbrado tanto a la vida del palacio, que a veces aquí se le pone como homosexual, efeminado, que es la misma palabra que malakoi. Una persona que se ha acostumbrado al palacio, efeminado. Y vemos en Apocalipsis que los efeminados son una abominación. Y dice aquí, los que llevan vestidos delicados, los efeminados, malakoi, en casa de los reyes están. Los Estados Unidos es un país tan privilegiado que para mí yo lo considero como el palacio del mundo.
Y todos los que estamos aquí tan privilegiados de vivir una vida tan cómoda, nos estamos poniendo suaves si nos olvidamos de Dios. Se nos está olvidando cómo enfrentar a las dificultades. Entonces este país está en problemas por eso. Este país donde primero se empezó el gran despertar. El gran despertar donde se revivaron las personas cuando estaban huyendo de la persecución de Europa, de la persecución religiosa. ¿Tenemos el mismo fervor que la iglesia temprana? ¿Tenemos el mismo fervor que los reformadores? ¿Tenemos el mismo fervor de las personas que vinieron aquí? ¿De los primeros adventistas? ¿De los pioneros? Que buscaban esa libertad religiosa. Entonces con eso les quiero decir una instrucción. Si estamos cómodos, sabemos que estamos tibios. Me acuerdo cuando fui a Jordania para hacer arqueología. Me acuerdo un día, trabajé tanto porque estaba tanto con el pickaxe. ¿Cómo se dice pickaxe? Con el pico. Estaba trabajando creo que 5 horas y yo como me llevo con mi cuerpo, siempre me gusta empujar mis límites, entonces así estaba todo el día. Agua todo el día. Pero estaba bien cansado al final del día. Y esta vez, como siempre en esos días, ya no lo hago tonto, pero siempre me gustaba comer mucho y no me pongo stop en la boca. Y en ese día hice lo mismo y me llené, pero en vez de sentirme desagradable porque me llené tanto, esta vez me sentí como que me lo merecía. Me sentía diferente, estaba lleno, porque no me gusta sentirme lleno, porque me siento miserable cuando me lleno así. Pero este día estaba trabajando tanto que me sentía bien, me sentía vivo cuando me llené. Y me di cuenta que aquí en este país tenemos tanto privilegio que ni podemos sentir la recompensa del trabajo. Ni llegamos a ese punto de sentir la recompensa del trabajo. Y nos embriagamos, nos intoxicamos con la comodidad, con la confortabilidad. Y siempre estamos en ese nivel de que todo está bien, estar calentitos, estar llenitos. Si le falta una dosis de sal o azúcar, ahí por donde quiera encuentran un dulce, unas papas fritas. Estamos ahí, siempre estamos en ese estado de intoxicación, en ese estado de estar embriagados. Y nos cuesta despojarnos de eso, nos cuesta mucho. Pero para eso está el ayuno, ¿verdad? Vamos a ir a 2 de Timoteo, a la escritura. Segunda de Timoteo 2:21. Para recordarnos la escritura, dice: así, si alguno se limpia de estas cosas, será una vasija de uso noble, santificada, útil para el Señor, dispuesta para toda buena obra. Aquí en este país no tenemos que huir persecución, no tenemos que morir para Cristo, no se nos requiere aquí. No tenemos que sacrificarnos por nuestras convicciones, como lo hacen en otras partes del mundo y en otras
y como lo hacen en otras partes, en otros países más peligrosos que aquí. Pero está bien, los que estamos aquí en esta iglesia, los que estamos en la iglesia general, la iglesia cristiana, estamos bendecidos, privilegiados primero, pero también bendecidos, porque aún no hemos perdido no nos hemos metido en la ceguez del enemigo. No nos hemos metido, porque todavía reconocemos y respondemos al anhelo de nuestra alma, que es Dios. Todavía respondemos a eso. Hay personas que ya se perdieron en la ceguez y ya no responden, ya ni piensan que Dios existe. Ellos ya ni quieren creer que Dios existe, ni les importa creer que Dios existe. Pero aquí todavía sentimos ese anhelo de encontrar a Dios, de buscar a Dios, de estar con Dios. Estamos bendecidos por eso, porque todavía tenemos eso. Nos estamos aferrando por eso. Estamos tibios, pero no estamos fríos. Está bien. Pero de aquí, ¿de dónde vamos a ir? Le doy gracias a Dios por tener esta comunidad de creyentes. Pero se nota algo. Se nota que cuando nos comparamos con los apóstoles, cuando nos comparamos a la iglesia temprana, a los reformadores, a los primeros adventistas, cuando nos comparamos, se nota que estamos durmiendo, se nota que estamos en sueño. Y tal vez se pregunten ustedes, bueno, ¿y cuándo nos van a dejar dormir? Pues, ¿cuándo va a ser nuestro tiempo de descanso? El cuerpo necesita dormir, sí, es cierto. Pero en este gran conflicto, el dormir es cabeceando hacia la muerte. Este es un sueño en que uno no se tiene que meter, se tiene que mantener afuera, porque el veneno es el pecado. El veneno siendo el pecado, cuando estamos cabeceando hacia la muerte. Tenemos que mantenernos despiertos. Entonces, ya estamos aquí, estamos dispuestos. Ustedes, yo los conozco a ustedes como personas que están dedicados a servir a Dios. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Saben ustedes qué tenemos que hacer? El primer paso es simple. Es preguntarle a Dios qué tienen que hacer. Porque ¿quién más van a encontrar para que te envíe? ¿Quién mejor persona van a encontrar para que te envíe sino a Dios? Preguntarle a Dios qué es lo que tiene que hacer usted. Una instrucción, eso es lo más simple, preguntarle a Dios qué tengo que hacer. Estoy aquí, envíame. La instrucción un poco más compleja es esta. Acuérdate de lo que estás buscando. Porque aquí, como hay muchos privilegios, muchas bendiciones, como que uno se distrae y se olvida rápidamente de nuestro camino, de nuestra meta. Entonces es muy importante porque sin acordarnos no podemos hacer la decisión de preguntarle a Dios. Entonces no nada más recordarnos, pero la instrucción aún más compleja es recordar continuamente. Recordar constantemente y tomar esa decisión en serio. Esos son nuestros 3 retos. Preguntarle a Dios, recordar y recordar más. Pero lo que noto yo es que si uno no ayuna, entonces el ayuno ¿qué es? El ayuno es despojo de sus distracciones, de sus comodidades, lo que sea, ya sea comida o ya sea otra cosa. Y si uno no ayuna, se la pasa el tiempo
puede tener buenas intenciones, pero se pasa el tiempo distrayéndose aquí, distrayéndose allá, y nunca hace la decisión continuamente. Se olvida por una cosa, se olvida por otra cosa. Entonces, no nada más es pedirle a Dios, no nada más es orar a Dios, pero también ayunar, el ayuno con eso. Para así uno no distraerse. Y luego con esto viene pedirle a Dios, recordar y investigar. Y de ahí Dios te va a revelar más y más de lo que tiene que ser. Pero la primera cosa es preguntarle a Dios y recordar de hacer ese trabajo. Entonces esta iglesia, como les decía, me gusta esta iglesia porque aquí reconocemos a Dios, reconocemos ese esfuerzo, pero siempre hay que seguir en el camino infinito, siempre hay que seguir seguir yendo a esa meta infinita. Amén. Tenemos el rostro. Amante Padre, estamos aquí porque un día hicimos la decisión de seguirte, Dios. Y cuando hicimos esa decisión, cuando teníamos ese primer amor, queríamos ser como tú, te seguíamos como el ejemplo. Te pido, todavía estamos aquí porque estamos dispuestos, Dios. Estamos dispuestos y disponibles para seguirte, pero necesitamos tu instrucción, Dios. Necesitamos tu instrucción para ser como tú. Todavía tenemos ese fervor, todavía tenemos ese anhelo. Todavía estamos aquí. Te pido que nos des la fortaleza para recordarte constantemente, Dios. Para que nos recuerdes esa meta, Dios. Te pido que nos guíes en nuestro camino, Dios, para ser perfectos, para alcanzar la perfección. Que nos sigas jalando a esa meta, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén.